14. Éxodo 20, 14. Otra de las luchas con las que tiene que lidiar el hijo que es llamado a la palabra, a seguir los estatutos, los mandatos de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios justo, de nuestro Dios. Y dice muy sencillo, uno de los tres mandamientos más cortitos, ¿sí? Y más claros. No hay que interpretarle, no hay que decir vámonos al griego, al hebreo. Mucha revelación. No cometerás adulterio. Claro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tenemos una lucha como hijos tuyos por permanecer en la pureza. Tú nos has llamado, Señor, a ser santas, a ser limpias, a ser puras, Padre. Y nosotras que estamos recibiendo hoy esta enseñanza, esta reflexión, te ruego, Señor, que avives nuestro espíritu dentro de nosotros y que de verdad seamos obedientes a tu palabra. Que entendamos, Señor, todos tus propósitos. Y, Señor, que esta lucha, Señor, para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo sean guardados sin caída, Señor, hasta que tú vengas, sin reprensión, Padre, hasta que vengas por nosotros. Esta pureza, Señor, a la que nos has llamado, Padre eterno, de verdad, sea guiada siempre por tu Espíritu Santo. El mundo se está pervirtiendo más y más y más. Y sabemos que estaba escrito y sabemos que venía. Padre, pero en el nombre de Jesucristo yo te ruego que nosotras como siervas tuyas, pero también, Señor, los que vienen junto a nosotros, los que te conocen, pero no solo te conocen de oídas, Señor, los que verdaderamente, Señor, han puesto sus ojos en ti, de verdad nos mantengamos en pureza, en santidad, delante de nuestro gran Dios santo y puro. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos. Necesitamos de verdad tu mano poderosa, tu palabra de poder, tu palabra de revelación, tu palabra de limpieza y tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. El adúltero. Pónganse de pie los adúlteros. ¿Y se pararon todos? Ya no. No, todos no, pero varios sí. En aquella anécdota sí se pusieron de pie algunos, redarguidos, como dice mi hermana, seguramente. Pero estamos hablando de, si vamos viendo el transcurso de estas luchas, específicamente ya cuando hablamos del trato con el prójimo, empezamos con honrar al padre y a la madre, a la autoridad. Nuestra lucha con la autoridad. Esta es una lucha que constantemente, ¿verdad?, venimos arrastrando desde el pecado original, esa lucha de rebelarnos contra la autoridad. Entonces, necesitamos ponernos en manos del Señor, someternos a esa autoridad. Pero viene también, y lo vimos hace 8 días, no matarás. La lucha por la paz, por volvernos pacificadores, por hacer verdaderamente la paz en medio de donde no la hay. Y dejar precisamente que el Dios de paz fluya a través de nosotros para que esto se logre. Pero vemos también ahora que es esta lucha por preservar la pureza. Dios nos hizo santos, Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero hemos perdido esta imagen. Pero es necesario, en el proceso que Cristo viene a hacer con nosotros, vamos recobrando esa imagen y esa semejanza. Pero estamos en este camino, ¿sí? Dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Por qué el Señor mete? Ok, vimos hace 8 días, no matarás, porque ya nos hubiéramos acabado como raza, ¿no? Si no hubiera de verdad por lo menos un freno celestial, un freno que diga no te mates, no se maten entre ustedes. Dios no tuvo que decirle eso a los animales, ellos no se extinguen entre ellos, ¿no? Sino que somos los hombres los depredadores más tremendos y sobre todo entre nosotros mismos. Pero ahora viene otro punto que es el no adulterar. Dice, no cometerás, y es cometer adulterio, no es nada más adulterar.
Porque hay gente que dice, no, pues es que adulterar, bueno, pues nada más fue una escapadita. Y ya. Sí, pero justificaciones. Fue una canita, ¿verdad? Le llaman en el, sí, un free. Fue de mutuo acuerdo, porque hay acuerdos ahora para llevar a cabo este tipo de cosas. La sexualidad, ¿de quién fue invento? ¿Cómo? La sexualidad. Fue ¿de cuando quién fue el hombre? No, la sexualidad, el sexo. ¿De quién es el invento? Dios hizo la. Sí, varón y hombre no. Así es, varón y mujer y hembra, los creó. ¿Mujer? Hermana, te reprendo. Pero, no, luego les digo. Pero, de verdad, varón y hembra los creó, ¿sí? Y eran dos, pero se unieron y fueron una sola carne. La idea preliminar fue de Dios. La sexualidad es un aspecto de inicio espiritual. Espiritual. Sí. De inicio. Y al manifestarlo Dios, al crearnos sin la vergüenza que no tenían Adán y Eva en un principio, porque después de que pecaron, una de las primeras manifestaciones dijeron, no nos morimos. Pero lo primero que les pasó fue, tuvieron vergüenza. Su sexualidad, su belleza, la pureza que había inicialmente, se perdió. ¿Por qué? Porque entró la vergüenza, un sentimiento que no estaba en el jardín del Edén, pero entró la vergüenza por el pecado. ¿Sí? Entonces, y esa vergüenza llegó precisamente a toda la sexualidad, y por eso empezó a haber, ya vemos en el transcurso de la historia, las perversiones, toda la perversión que empezó a manifestarse de muchas maneras. Cuando hablamos de no adulterar, inmediatamente pensamos en la fidelidad, ¿no es cierto? En la lealtad. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un varón y una mujer tal para cual, ¿sí? Uno de los primeros mensajes que comunicó Adán, lleno del Señor, cuando vio a su mujer, ¿qué fue lo que dijo? ¡Wow! Bueno, esa es ya la versión moderna. Pero, ¿qué fue lo primero que dijo? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Sí? La reconoció porque era parte de sí. Ya Dios ya les había hecho con esa unión y comunión. Dentro de la sexualidad, ¿cuál es precisamente el objetivo de Dios para crear la sexualidad? La procreación. Eso es lo que les han enseñado en el catecismo, ¿no? Sí, pero no como inicio, mis amados. El primero, especialmente unión, dice, y serán una sola carne. ¿Sí? Lo primero en Génesis 2 y en Cantares, no voy a dar todas las citas, es la unión y la comunión de dos seres creados por Dios. Sí. Ese es el primer objetivo de Dios. Quiero que se unan, que se hagan uno solo, ¿sí? Que se compaginen de tal manera que el hombre diga, esta es carne de mi carne, ¿sí? Y lastimarla a ella, abandonarla a ella, es lastimarme a mí, que es lo que dice la palabra. No atentamos contra nosotros mismos, ¿sí? Porque somos una sola carne, de inicio. Otro de los motivos, de los propósitos de Dios al crear, al capacitarnos con esta libido, con esta sexualidad, es el placer, el gozo. Mis amados, es el gozo. ¿Qué dice Proverbios 5:15? Los quiero llevar a Proverbios. No es un curso de sexualidad, les aviso. 5:15. Pero sí es importante entender todo el contexto en el que Dios nos creó y por qué de repente mete no adulteres. ¿Qué dice? Voy a leer del 15, Proverbios 5, del 15 al 21.
Dice, bebe el agua de tu cisterna. Esto es un sentido poético y hermosísimo. Y los raudales de tu propio pozo. ¿Se han de derramar afuera tus fuentes y tus corrientes de las aguas por las calles? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa o la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Él considera todas tus veredas. Dice, alégrate, alégrate, sus pechos te satisfagan. Habla de placer, habla de sensualidad, habla de erotismo. Sí, esto es invento de Dios. Esto no lo dio a los animalitos. Esta parte, la primera parte, tampoco la tienen porque no se unen porque, ay, me enamoré, no. Es porque ya traigo el instinto y ya estás preparada para procrear. Ahí es lo que nos distingue. Ahorita vamos a hablar, porque sí es otro de los propósitos de Dios, pero es el último. Interesante. Primero es unirnos en unión y comunión. Número 2, darnos, regalarnos el gozo, el placer, ¿sí? El erotismo. La sabiduría de Dios ha asociado dos funciones fisiológicas que podemos verdaderamente disfrutar en los sentidos, no carnalmente, sino verle el sentido espiritual, pero disfrutarla con nuestros sentidos. Por ejemplo, comer. El Señor nos dice, ¿verdad? El Señor nos regala precisamente este placer de comer. Por eso nos dice que seamos agradecidos, porque es un placer que vamos a compartir. ¿Sí? Pero también la sexualidad. La sexualidad es otro placer que el Señor nos regaló a nuestros sentidos. Entonces vemos esta parte que también es programada y puesta por el Señor para el ser humano. El tercer propósito, ahora sí, es la procreación. ¿Qué dice cuando el Señor que les dijo a Adán y a Eva, cuando les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen? Primero, fructifiquen en el espíritu, porque eran seres espirituales también. Tenían el espíritu de Dios. Primero, fruto espiritual. 2, multiplíquense. Claro, la procreación, llenen la tierra. Sí. Entonces también la procreación es proyecto de Dios. Dice, no es menos importante que las demás, pero si no se cumple la procreación, y esto es bien importante, mis amados, si no se da esta parte de la procreación por motivos de soberanía de Dios, porque la mujer es infértil, porque el varón es infértil, y así es, y no pueden tener hijos, esto no quiere decir que están fuera de la voluntad de Dios. Porque si los otros dos primeros propósitos se cumplen en ellos, están en la voluntad de Dios, aunque no tengan hijos. Qué interesante. Sí, mi hermana. Pero la Escritura dice que en su pueblo no había estériles. Sí hubo estériles, nada más que Él sanó a los estériles. Pero en nuestro pueblo hay estériles, pero no por eso yo puedo decir que una pareja que está, y yo les voy a condenar. No, sin condenación. Ajá. Porque precisamente Él vino a dar libertad a los cautivos. Y si nosotros no creemos que alguien pueda tener hijos, pues estamos negando la palabra. No, bueno, sobrenatural, pero la soberanía de Dios está sobre todo. La prueba está que en la Biblia se habla de esa esterilidad, pero para manifestar el poder de Dios, para eso fue en dar a la estéril que sea fértil, ¿no? Así es. Digo, por causa del pecado. Así es. Así es. ¿No crees que la esterilidad es por causa o para que se manifieste el poder de Dios? ¿Quién Sí, pegó eso? Eso sí lo creo. Sí, pero o sea, todas las debilidades y todos Pero los es que- problemas que tenemos es para que el poder de Dios se manifieste en nuestras Te vidas. voy a decir, pero a partir de Adán y Eva, la caída fue... estamos en pecado. Y entonces- La naturaleza caída. Espérenme, les quiero decir una cosa. Hay un texto que a mí me bendijo cuando empezamos a hacer esto. Y así dijo Dios. Ajá. Acuérdate
que yo fui el que te saqué de la tierra de esclavitud. Amén. Si no nos acordamos que ya pasamos de muerte a vida y de la esclavitud a la libertad, seguiremos comportando como esclavos. Nadie contradice La desobediencia que hay, ¿verdad? También. ¿Sí? No, Bueno, en yo no el- sé, de verdad tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos clasificar, somos nadie. Yo creo que esto es un trato personal de Dios, así como la sexualidad es muy íntima entre el varón y la Sí, estoy de mujer, acuerdo. ¿sí? Pero es un trato personal de Dios con la pareja. Yo no puedo decir es que están en pecado, por eso son infértiles. Yo no estoy diciendo Y- que no creen. No, O que no tienen fe, o que no creen. no. Para eso está el cuerpo de Cristo, para llevar, Para edificarnos, para edificar claro. a aquellos. O sea, Claro. yo me vería muy absurda si le digo a alguien, no tienes hijos por así y así. Ajá. Yo necesito orar para que Dios me dé una palabra de sabiduría. Así es. Y entonces, De acuerdo. o física o espiritualmente, Yo estoy de acuerdo. está habiendo un problema. Pero para eso nos llamó el Señor, Claro. para que realmente nos movamos en el nivel sobrenatural. Pero de nuevo, en el tiempo de Dios. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En el tiempo de Dios. Sí, Estoy entonces, de acuerdo. cuidado porque... Pero la pregunta es, Yo tengo 2 sobrinas estériles ahora. Y estoy creyéndole al Señor porque Dios nos dé la llave de cuál es ese punto. Les voy a decir algo, hay puertas que nosotros hemos dejado abiertas en nuestra eso es vida. verdad. Y entonces que Dios nos revele ese detalle está. para que nosotros podamos ir y cerrar. así es. O sea, con pecado y todos estamos en el caminar, ¿no? Y caemos, pero no lo practicamos así. Ciertamente, ciertamente. Bueno, vamos, entonces, estos 3 propósitos, la unión y la comunión de 2 seres, el placer erótico, el gozo entre el esposo y la esposa, dice Isaías, que así como se goza el esposo, el joven recién casado con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Sí? Con su iglesia, es parte del gozo, es un gozo además sensual, es un gozo de placer también que no tiene ningún otro ser vivo más que nosotros, ¿sí? Y también, ya dijimos, el propósito del Señor es la procreación. Pero cuando nos encontramos con una lucha, con la pureza, al oír un mandato, no cometerás adulterio. Estamos hablando de la fidelidad, de una promesa, del faltar a una promesa, y además que entendamos que cuando un hombre y una mujer se casan, hacen un pacto delante de Dios. Es eso, hacen un pacto, ¿sí? Y es Dios el que está sellando ese pacto. Por eso en Génesis estaba precisamente, él dice en 1:28, dice y los bendijo Dios. Ese es el sello del Señor. A ambos, a ellos 2 juntos, con sus diferencias, con sus impulsos, pero los bendijo y les dio las instrucciones necesarias. Dice, esta fidelidad es una promesa que está sellada por el Señor, a la que no le podemos dar una importancia de segunda, como se le ha dado últimamente. Bueno, no últimamente, siempre ha existido de alguna manera. La generación actual tiene una actitud hacia la pureza ya no como valor absoluto, sino como valor relativo, ¿sí? Ay, pues para mí es yo soy una persona que manifiesta su pureza vistiéndome muy provocativa, ¿no? Y entonces ese es relativo, y para ti te vistes, ¿verdad? Como con tu burka, ¿no? Como en el lejano oriente. Pero vemos entonces que este relativismo nos ha llevado a perversiones, nos ha llevado a desviaciones, a corromper los propósitos que acabamos de mencionar ahorita. La unión y la comunión entre varón y hembra ya no es unión y comunión. No, vieja, pues ponte unas películas, ¿no? Entonces ya metemos a otras 2 parejas, porque son los que salen en la película, más tú y yo. ¿Sí? Ya estamos combinando los famosos swingers también, ¿verdad? Ahora toda la serie de perversidades que hay, ¿sí? En donde nos intercambiamos las llaves de la casa y entonces, mi amor, ahora te vas con el vecino de enfrente, te tocó, pues así nos tocó, y ahora te toca con el de la casa 4, y ahora
Entonces, ¿Así está? Sí. Sí, es eso. Y hay hasta programas en horas, por supuesto, en orgías. Ya no se diga, por supuesto, sentenciamos mucho la cuestión de la homosexualidad, pero estas son perversiones, son deslealtades al matrimonio, deslealtades unos con otros. Todo lo que sea la pornografía, el incesto. Esto es algo de lo que no se habla, pero existe. Y decimos, ay, es que eso sucede mucho allí entre los pobres. No es cierto. Oh, no. Oh, no. No. Los ricos también lo practican. El incesto. Qué terrible. Y tenemos todas... Sí, no, bueno. Todo tipo de perversiones, ya llámense homosexuales, ya llámense la zoofilia, bueno, todas, el voyerismo simplemente, y que todo esto tiende a querer legalizarse además, ¿no? Al rato, pues precisamente, por ejemplo, los pedófilos, ellos dicen, pero esa es nuestra forma de amar, así amamos nosotros, ¿sí? Y los niños se saben amados. Entonces al rato van a querer legalizar la pedofilia, ¿sí? Porque ese es su modo de su inclinación, y así nacimos, con esa inclinación. Entonces vemos que la lealtad dentro del matrimonio se va desviando y va poniendo desorden en la vida. Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer pensando en que tuviesen una sexualidad. Ahí les van las 3 S's, con 3 S's. Sana, sabia y santa. Una sexualidad, sa. Sabia, sana, sabia y santa. ¿Por qué sana? Porque estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Para que haya lealtad tiene que haber salud en el cuerpo, tiene que haber higiene, tiene que haber limpieza, tiene que haber cuidado personal, los medicamentos que tomamos, las consecuencias de todo esto a todas las edades. Tiene que haber cuidado, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, cuando el hombre está enfermo, etcétera. Sana en el cuerpo, en todas las áreas de nuestro cuerpo. Sabia en el alma. ¿Por qué? Porque tenemos de verdad que aplicar pensamientos de bien y no de mal. Tenemos que aplicar en nuestra sexualidad, en nuestra sensualidad, en nuestro placer, pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones sabias, para que esta sexualidad se desarrolle y no dé lugar al diablo, y no dé lugar más que a lo que Dios está llenando en nosotros. Evidentemente es en ambos. A veces la lucha es en una parte, porque solamente una parte es la que conoce del Señor, cree en el Señor, le ha entregado su vida al Señor. Santa, ¿por qué santa? Apartada para Dios, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y porque de inicio lo dijimos, fue una concepción espiritual de inicio, ¿sí? Santa. Entonces, espiritualmente santa, apartada para nosotros. Muchas tendencias hoy en día, participé en una mesa, incluso salió en la televisión, una mesa redonda donde una sexóloga me no, pero es que de verdad, ahora uno de las mejoras del matrimonio es el adulterio. Es tener estas experiencias para que el hombre o la mujer tengan y valoren y regresen como diciendo, pues está mejor esto, más vale malo por conocido. Son versiones de verdad tan, no irrisorias porque no dan risa, son descabelladas literalmente, ¿sí? Y pervertidas totalmente. Es la deslealtad en todos sus sentidos, porque no estamos ocupados en entregarle a nuestro Dios nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y el de nuestro cónyuge, ¿sí? Es un proceso de unión de 2 almas y 2 espíritus. Dios no pensó nada más, ay, bueno, que se junten y que se sientan a gusto los dos. No, estaba pensando en sus almas, porque dice, serán una sola carne.
Y además en esa alma van a tomar decisiones, dejarán padre y madre. Oye, pero si Adán y Eva todavía no tenían padre y madre. Dios ya lo estaba decidiendo, ya estaba poniendo el estatuto, plan perfecto. Porque son decisiones del alma sabia, ¿sí? En relación. Para fortalecer, fíjense, interesante, esto se declara en algunos lugares cuando un hombre y una mujer se casan, dice que se fortalezca la unión de sus corazones por la unión de sus cuerpos. Suena bonito, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una integridad. Claro, no mencionan al espíritu, ahí nos falta un poquito ahondar, pero obviamente el que está en la palabra, para el que está en la palabra es este mandato también, y es esta lucha por esta pureza. Vivimos bajo una gran presión de la sexualidad caída, porque mucha gente, sobre todo hombres, dicen, pues es que así me hizo Dios, así como que pues ardiente, ¿no? Así me hizo Dios, como diciendo, es culpa de Dios, igual que Adán, la mujer que me diste, ¿no? Yo no tengo culpa de tener una secretaria tan guapa, yo no tengo la culpa de que hagan tan buenas películas, ¿sí? Esta es una sexualidad caída, después de la caída, después del pecado. Cuando sacamos la sexualidad del amor y del matrimonio, ya estamos en camino para abusar de ella y perder el objetivo para el que fue hecha. Repito esto. Cuando sacamos la sexualidad fuera del amor, o sea que no lo hacemos por amor, y del matrimonio, son dos elementos, porque hay gente que aún dentro del matrimonio lo hace sin amor. Entonces, ahí es a donde los hijos de Dios tenemos que estar bien parados para que no venga a caer. Entonces, como vemos, la visión de Dios no es nada más, no te quiero ver con otra señora, no te quiero ver con otro señor. Perdón, no. Es la pureza del matrimonio, la santidad, el regocijo de estos hijos, ¿sí? Entonces, esta presión caída, esta presión de la sexualidad caída, viene a sacar la sexualidad del amor, que ahora, ¿verdad? Lo vemos pues ya ni queremos verlo. Todas las películas tienen que poner sus relaciones. Oye, se acaban de conocer, no tienen ni 2 horas, ¿verdad? Sí. Como dicen por ahí, se tomaron un refresco y ya se refrescaron, ¿no? En el acto, rapidísimo, ya se calentó. Y además, sí. Nada más vemos que cada quien se va como si ahorita nos fuéramos a caminar juntas por acá y regresamos, y ya cada quien se va para su casa. De verdad, como una actividad fuera del amor y fuera del matrimonio. Entonces, esto se convierte, se va traduciendo en abuso y en perdición. En perdición y en pérdida del objetivo de Dios. Se va transformando en abuso. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere quiere más, ¿no? Bueno, pero ahora ¿qué tal si combinamos, verdad? Con señoras grandes, con pobrecitas, con niños en perdición, ¿no? Pues vamos a cambiar la hora del sexo. Entonces ya va la combinación, ya, ¿verdad? Ahora tráete un animalito, ahora tráete, cuando meten hasta la cocina, ¿qué es eso? ¿Verdad? Que meten cosas, toda la serie de perversiones que quieren meter, hacer todo el cooking en la relación sexual, ¿verdad? Entonces, que ponle esto, que embárrale el otro, que para que te sepa tal. Verdaderamente, hermanos, hay tantas cosas que a uno no se le ocurrirían. No se nos ocurriría. Dices, ¿qué? ¿Cómo? Y esa es la deslealtad. Número 1, al proyecto perfecto de Dios. Número 1, entonces deslealtad a Dios, al proyecto perfecto de Dios y a mi pareja, a mi compañero. ¿Sí? 1, al aceptar, cuidado, porque ahí está la otra parte. Por lo general decimos, es que siempre son los hombres.
No. Pero también la condescendencia de la mujer Van a aceptar nosotros. es una complicidad. Se convierte en complicidad y en deslealtad. ¿Por qué? Porque es lo único que hacemos muchas de las mujeres es bajar la cortina del amor. Ya no es por amor, ya. No, ok, ya. Es dentro del matrimonio, pero no es por amor. ¿Por qué? Porque ya se rodeó de suciedad. Por eso se llama adulterio. ¿Qué quiere decir adulterar? Es agregar. Ad es añadir. Ulter, otra cosa. Eso quiere decir. Y adulter, entonces agregar otra cosa y la terminación io, adulterio, ¿sí? Es ya una costumbre. Entonces, agregar por costumbre otra cosa. Entonces, ya no es la señora, ay, pues imagínate otra. ¿No? Ay, ponte este perfume porque me recuerdas a la secretaria. No. Sí, tantas barbaridades. Y las mujeres, hermanas, ahorita estamos entre mujeres más o menos de la misma edad. Pero las mujeres jóvenes, las jovencitas hoy en día, de verdad hay que cuidar a los jóvenes. Están de miedo. Con tanta liberación, con tanta información o desinformación y tanta distancia con la presencia de Dios. Obviamente esto se ha perdido. ¿A quién le gusta agarrar a Satanás? A la mujer. ¿Qué hizo en el jardín del Edén? Dijo, voy con esta. Y entonces vemos aquí este importante llamado del Señor. Y podríamos decir nosotros, de nuevo, yo no soy adúltera. Yo nunca he sido desleal con mi esposo. Nunca le he añadido nada a mi relación con él en espíritu, alma y cuerpo. No es nada más el cuerpo, porque nada más pensamos en la cama. No, mis hermanas, es en todas las áreas. Sí le hemos añadido. Muchas mujeres han cambiado a sus esposos por sus hijos y los abandonan. Eso es adulterio. Una cosa es encargarse, cuidar, pero abandonar al esposo, y dice Pablo, no os abandonéis el uno al otro, no os neguéis el uno al otro. Solo por mutuo acuerdo. Solo de mutuo acuerdo y para ponerse ahora a los dos. Yo quiero saber cuántos casos hay de esos. ¿Qué dice Jesucristo? Vámonos a las palabras de Cristo. Mateo 5:27. Cristo de verdad se va con todo. Con todo, de verdad, con Cristo no hay escapatoria. 5:27. Y voy a leer hasta el 32. Dice, oísteis que fue dicho. Me encantan estas aseveraciones. Esto les han enseñado, esto viene por los antiguos. No cometerás adulterio. Sí, es palabra de Dios. Mas yo os digo, esto iba incluido, pero nunca lo entendieron porque somos de mente cerradita, corta, cuadrada. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y ponle varón, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Me voy hasta el 32. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, vas, sácalo y échalo de ti, pues es mejor, y mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Es motivo de infierno, ¿sí? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare, va relacionado con esto, no puedo saltármelo. Cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio, porque eso se decía antes en los tiempos de Abraham, ¿sí? Ah, pues si la vas a repudiar, dale carta de divorcio. Pero dice, mas yo os digo, y esto es lo que era intencional desde el principio, que cualquiera que repudie o que rechace o que corra a su esposa, salvo por causa de fornicación,
hace que ella adultere, ¿sí? Y que el que se casa con la divorciada o con la repudiada comete adulterio. Uy, ouch. ¿Dónde está el adulterio? ¿Quién escapa? El añadir a mi relación, el alterar, el interpretar, ¿sí? Cualquier cosa que venga. Por lo general nos vamos a la parte meramente sexual en esta lucha de la pureza. Implica todo. Sana, sabia, santa. Y esta es a donde debemos, precisamente, entra el diálogo. Ya habíamos dicho aquí que fuimos los mandamientos, cuando hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Cristo vino a liberarnos, ¿de qué? De nuestros pecados. Eso es lo que nos tiene esclavizados. Él vino a liberarnos de nuestros pecados, luego entonces vino a restaurar una vida como la que se tenía proyectada inicialmente, ¿sí? Tenemos que regresar al camino santo original. No solamente Cristo vino a cambiar el corazón y decimos, ya tengo a Cristo en el corazón, pero híjole, tengo que ver a la otra. No se puede, sí, y decimos, ya está redimido el corazón, no, también las conductas. Tiene que verse manifestado. ¿Cómo, por ejemplo, yo aquí sí quisiera poner un poquito más de su... Porque esto casi siempre decimos, yo no soy adúltera, yo nunca he adulterado. Es la estación del tren, ¿se acuerdan? Es el trenecito del que les hablaba. Sí, yo nunca he llegado hasta el final, hasta la estación del adulterio, pero hay estaciones intermedias. ¿Cuáles son las estaciones intermedias? Voltea a ver a otro, ¿no? Híjole, decimos qué mal proporcionado está George Clooney. ¿Por qué no me lo han proporcionado? Sí. Punto. Sí. Ya llegué. No necesariamente codiciar. Hay quien dice, el estar a dieta no impide ver el menú. ¿De qué estamos hablando, mis amadas? De adulterio. Lo acaba de decir Cristo. Es adulterio. ¿Sí? Que si tiene six-pack, que se tiene bíceps, tríceps, cuatríceps y no sé qué, no es tu esposo. Claro que no. ¿Por qué no me das evitar esto? No se me ponga nerviosa. ¿Alguna vez? ¿Qué le pide ese cuerpo al mío? Nada, mi amor, nada. El Señor vino con esa promesa de liberarnos de nuestro propio pecado, de nuestras tendencias. Yo no sé si tú echas vista hacia atrás en tus generaciones. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántas perversiones? Que tú sepas, porque hay otras que ni se calladitas se ven más bonitas, ¿no? Del lado de mamá y del lado de papá. Uy, mi mamá me contó y lo que no te contó. Verdaderamente venimos arrastrando esto. Sí, fuimos lavados con la sangre del Cordero, pero cuidado, tenemos que estar en vigilancia constante. Por eso el Señor nos dice, prepárate, ¿sí? No dejes que te alcancen esas maldiciones, porque el Señor vino a libertar a los cautivos. Pero no es un modo mágico como mucha gente lo concibe. Ya recibí a Cristo en mi corazón, ya no tengo ninguna maldición, ya nada me... Y todas las enseñanzas y todo lo que vienes arrastrando se lo tienes que entregar
Poco a poco. ¿Cómo conquistó Josué la tierra prometida? Poco a poco. No llegó y ya caímos, no. Entró primero por Jericó. ¿Sí? Y luego vamos con otra tribu y vamos con otro lado hasta sentarnos y poseer la tierra. Y eso es lo que nos invita el Señor. Esta lucha. Es importante mortificar los frutos de la carne. ¿Qué es mortificar? Estorbarlos. Darles cuello. No estorbarme. Arrancarlos de raíz. Toda especie de carnalidad. Y la carnalidad, de verdad, muchas veces la usamos como justificación. Estoy hablando desde el lado de las mujeres. Porque decimos, es que yo no tengo eso de las perversiones, de la pornografía, esos impulsos sexuales tan tremendos como los pudiera tener un hombre. ¿Sí? Pero ¿qué hago yo para adulterar en mi relación? O para provocar el adulterio. No quiere decir que tú seas responsable. Cada quien es responsable de ese adulterio. Pero muchas veces cooperamos. Sí, también hay prostitución, ¿no? Por supuesto, hay prostitución. En el mismo matrimonio. En el mismo matrimonio, por supuesto. ¿Cobraste mi amor? Bueno, pues entonces, precio. Se llama prostitución. Me regalaste un collarcito. Premio. Entonces, esto es adulterio. Esto es adulterio porque estoy adulterando conmigo misma. Porque la que me intereso soy yo. A mí me interesa tener más dinero, tener regalitos, tener atención, la casita, lo que sea, las cosas materiales, las cosas. Y entonces soy capaz de engañarte conmigo misma. ¡Qué tremendo! Sí, es mi figura. Entonces, de verdad, el Señor nos habla. Acuérdense que inicialmente de esto di la imagen del escalar. El escalar, ¿verdad? Con arneses y con cuerdas. Esta escalada a rapel tan fuerte que vemos, la roca inaccesible. Decimos, uff, la roca de la pureza. Híjole, pues es que si hay una loca, ni que sea yo y todo el tiempo esté pensando en cosas. Pero simplemente las mujeres somos muy dadas a mirar a otras mujeres. ¿Pero cómo? Y para codiciarlas. Es que De la regla. Que nos arreglamos. Híjole, yo nosotras para quisiera estar estar como ella. Sí. Amada, ¿por qué crees que hay tanta anorexia, bulimia y suicidios? Por la codicia. La envidia. Y entonces el peinado de fulana de tal, yo creo que me quedaría muy bien, ¿no? El color, el tinte, la moda. Y hasta le ponemos el nombre, queremos ponerle el nombre. Yo no sé todos estos nombres, pero le queremos poner el nombre. ¿Qué marca usas, no? Entonces estamos buscando, estamos yendo a las vanidades. La mía Farro. Sí, ay, mi amor, esa ya es de así. Sí, pero. Sí, pero hubo, ¿no? Yo lo sé. Es 2016. Vamos a la palabra madre. Regresemos a la palabra Malaquías 2:14, por favor. Malaquías, Dios está poniendo de verdad fuerte a su pueblo, especialmente a sus servidores, especialmente a los sacerdotes, especialmente a todos los que conocen perfectamente su palabra y sus designios. Y entonces en Malaquías, Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque vamos a ver qué les dijo. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, estoy leyendo desde el 13, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Fíjense, que Dios te diga eso, no acepto más tu ofrenda. Y Dios les dice, seguro que me van a decir, ¿y por qué? ¿No? Y aquí viene. Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa, ¿de qué? De tu pacto. De tu pacto. La esposa, no muchas. Y luego vine a decir, voy a leer hasta el 16, no hizo él, aunque tenía el remanente del espíritu, aunque tenía el remanente del espíritu, no hizo él uno, aunque tenía el remanente del espíritu. ¿Por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Por eso nos juntó, por eso hizo al varón y a la mujer. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales contra la esposa de vuestra juventud. Y lo invertimos, el esposo de vuestra juventud. Dice, porque Jehová Dios de Israel dice que él aborrece, ¿qué cosa? El repudio. El repudio. Otra traducción, el divorcio. Sí. Y al que cubre la violencia con su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No sé si necesita interpretaciones. A veces le decimos, Señor, ¿por qué mi oración no llega hasta tu trono? ¿Por qué? El Señor tiene que hablar con nosotros, porque así lo desea. Y me voy con lo primero. Señor, pues si te doy mi ofrenda y voy a la iglesia, no falto, llego temprano, hasta ayudo al pastor, ayudo, le doy aventón al pastor. Sí, ayuno, ya hay dos, no, el ayuno casi nos practica, pero bueno, vamos a creer que también. Le sacamos el currículum al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? No te conozco. No te conozco, Señor, no te conozco. Porque has sido desleal en lo más íntimo y en lo más esencial de tu vida conmigo, que es tu matrimonio y tu sexualidad. Porque habla de deslealtad entre hombre y mujer. Entonces, el Señor de verdad habla, lo vimos en Hebreos, ¿verdad? Honroso es en todo, Hebreos 13:4. El matrimonio, ¿y qué cosa? Y el lecho sin mancilla. Y el lecho sin mancilla. Más a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. ¿Era qué? Hebreos 13:4, lo vimos cuando estudiamos Hebreos. Sí. Pero 13:4, mira, entresacando versículos. Honroso es un recordatorio en el Nuevo Testamento, sí, para los hijos de Dios, para los que estamos en este camino, que no olvidemos esta parte. ¿Qué pasa con la mujer, con la reacción de la mujer? Hace yo esta pregunta hace rato y se quedó un poco en el aire. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer, por lo general, a veces tendemos a ser omisas en esta parte, a ser descuidadas con nosotras mismas, en nuestro cuerpo sano, en nuestra alma, nuestros pensamientos. Hay mujeres hiper, super, extra, requete, celosas. Es una enfermedad, hermanas. Animal y diabólico. Los celos, ¿no? Totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso trastorna de dónde vienes, a qué hueles, porque dónde trajiste eso, y de verdad es paranoico, ya no hay vida. Ahora imagínense una relación íntima con una persona así. Claro, se necesita una contraparte, también se necesitan dos que se van juntando, ¿no? Una mujer, ¿de qué otra forma? Como lo dice Pablo, se niega a su esposo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con su parte, porque no trabaja en casa, porque no le lavó los trastes. Entonces también es como método de castigo. Es parte de a su manera. Son estaciones previas al adulterio. Sí duele. Sí duele. Pensamientos como, ¿por qué me casé contigo? Exactamente. Y encima atribuírselos a veces a los hijos, eres igualito A tu padre.
Vamos a la palabra. ya no quiero hablar yo. ¿Qué dice Colosenses 3, 5? Está fuerte esto. 3. Tema fuerte. No sé, mi amada. No, lo sé. No, pues lo Se tenemos los que digo abordar. porque tenemos de verdad, y te haces la pregunta y el Señor te contesta de verdad, ¿quieres que te diga? Nos va a decir como a Job, cíñete como varón valiente, ¿por qué te voy a preguntar? Y tú me vas a responder. Yo creí que Y nos quedamos igual que Job. O como Habacuc. No, O como Habacuc, o los dos. como, Te va a venir más fuerte. no, como Jesús, Sí. que tire la primera piedra. Así es. Ay, Dios mío. Así es. ¿No? ¿Qué dice Colosenses 3:5, mis amadas? Hacer morir pues lo terrenal. Léeme desde 4. Acuérdate que yo necesito contexto. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en Sin gloria. eso no podemos, síguele. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así es. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así es, hasta ahí. Podríamos seguir leyendo y llegamos al Apocalipsis y vamos a acabar de rodillas, llorando y pidiéndole perdón al Señor. Y ojalá y nos- triste, pero sí. Aunque usted no lo crea. aunque usted no lo crea. Pero primero necesitamos, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, si nosotros bloqueamos al Cristo que mora en nosotros, no lo dejamos actuar, no pueden morir las cosas que nos estorban. No. Por eso dice, entonces, y estas palabras son importantes, entonces vosotros también seréis manifestados. ¿Y cómo se tiene que notar? Porque ya se nos murió la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la mala ya dejamos que muriera eso. Oye, las chavas aquellas que... Por eso, de verdad, yo soy muy cautelosa cuando dice el testimonio de una X. Ajá. Y de repente vemos aquel o aquella regocijándose o regodeándose nuevamente en su pecado pasado. Ay, no, hermanos, ustedes no saben la de chicas que tenía yo. Está volviendo a vivir su pecado. Ya no es testimonio. No ha habido sanidad, mis amados. Y la gente, eso es lo que va a buscar. Cuando oyen testimonio, quieren oír los pecados. No quieren oír la transformación. Quieren oír los pecados. Ay, qué bárbaro, ¿de veras hacías todo eso? No estoy tan mal. No cometerás adulterio. El problema es que adulterar el matrimonio, adulterar nuestra sexualidad, negarnos el uno al otro y decir, pues ya estamos viejos, pues hermanos, cada etapa tiene su tiempo. Esto es digno de todo un seminario de matrimonios, pero cada etapa tiene su tiempo. El problema es de dónde viene todo esto. Desde la juventud. Y el problema es que eso transmitivo, ¿sabes que tus hijos tienden a repetir tu vida sexual? ¡Auch! Nuevamente. Son maldiciones generales. Son maldiciones. Y tenemos, de verdad, que mostrarles, exactamente, cerrar esas puertas y mostrarles a nuestros hijos, a lo mejor a ellos les tocó vivir una parte fea, vamos a decir. Un papá adúltero, una mamá libertina, un padres que dormían separados, qué sé yo. Pero también que les toque vivir la restauración de sus hijos, de sus padres. Cuando los padres han sido restaurados, no es tarde para restaurar. Sí. Porque dice, es esta gran montaña que hay que escalar, y una de las grandes montañas que hay que escalar, no sé en cuál situación podamos llegar a estar o pudiese estar alguien a quien le compartimos, es decir, yo no soy adúltera, pero sí fui objeto del adulterio. Si Dios
si Dios tuvo la misericordia y le dio el don del arrepentimiento y del cambio al que fue adúltero, a mí en contraparte, si estoy dispuesta, me va a dar el don de la gracia, del perdón y de la reconstrucción de la confianza. Porque esto es importante. Porque a veces decimos, no, que se arrepienta y que cambie y que todo, pero aunque se arrepiente y cambie, yo sigo odiando, yo sigo viviendo en el pasado. Falta la contraparte. Acuérdense que somos una sola carne. Y si no está la contraparte de la gracia y el perdón y el deseo puesto en las manos del Señor de que se reconstruya la confianza. Por eso perdonar no quiere decir, ay, sí, ya vete, ya. No, eso no es perdonar. Perdonar es volver a construir esa confianza. No yo, porque yo no puedo. Es el Señor. Y retomaba yo que esto venía desde la juventud. ¿Sí? Por eso nosotros es necesario que transmitamos a nuestros hijos los valores absolutos. ¿Sí? La pureza es un valor absoluto. No hay más que una pureza. Es que yo nací así. ¿Cómo están argumentando eso? Yo nací así. Alégrate, joven, dice Eclesiastés 11:9. En tu adolescencia, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. El Señor de verdad le brinda este regalo. Tome placer tu corazón. Eclesiastés 11:9 de Eclesiastés. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, más sabe que sobre todas estas cosas se traerá Dios a juicio. Y dice después, quita pues de tu corazón todo lo que sea carnal, todo el mal, dice, el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vienen desde ahí abajo. ¿Sí? Yo no sé cómo fue los traumas, muchas mujeres viven simplemente, pues sí se va con otra señora, pero pues ya quedamos que pues no hay problema, ¿no? Y llegamos a ser los cómplices de ese adulterio, de esa perversión. Aunque pedirle a los niños también. Por supuesto, por supuesto. Que también les permiten las madres. Definitivamente, los mismos padres. Sí. Imagínense un padre que ya tiene hijos adolescentes, mijo, ya estás Ya te toca. En edad de en edad. Vamos con unas amiguitas que yo tengo. Sí. Y se los lleva. Y esas son sus primeras experiencias. Horrible. Algún día platicaremos acerca de la sexualidad. Los jóvenes se improntan. Es un término que se usa en los animalitos. Los patitos siguen al primero que ven saliendo del cascarón. Al primero que ven. Si ven al investigador, van a seguir al investigador. Los chicos y las chicas se improntan. Y si tuvieron fue con una prostituta, eso es lo que van a querer siempre. Y si fue con un chico abusivo, eso es lo que van a querer siempre. Se improntan. ¿Qué es lo que anhelamos para nuestros hijos? O para nuestros nietos. Claro, o para nuestros nietos ya. Sí, para pedirle, para orar para nuestro Señor. No cometamos adulterio hasta de viejos. De verdad. Y creemos, decimos, esto era cuando éramos jóvenes. No, mis amados. Ahora son rabos verdes, ¿no? Y rabonas también, porque no nada así. El problema es que también, cuando yo tengo alumnas que tienen sus amiguitas, dice, es que aquí recibo a mi amiga porque su mamá se fue de fiesta con minifalda, vestida como ni mi amiga se viste, ni mi amiga se viste como su mamá. O van juntas a las fiestas, sí, sus papás, su mamá. Mujeres. Una jovencita me está diciendo una chica que ahorita es conocida como la free.
¿Qué es eso? Free, libre. Es decir, que ella está dispuesta para el que busque, para el que necesitas, andas necesitado, aquí está, la free. Y sin cobrar, claro, espérate. Es free. Si nos echamos Sí, La free. Entonces, sin compromisos, nada más a lo que venimos. ¿Sí? Y ya es conocida. La niña tiene 13 años. una niña y también SIDA. Aún no lo sé. Ay, no, Dios quiera y no, pobre. Es una- No, Dios quiera y no. A ver. Pues claro. Oye, que está expuesta. Exacto. Aunque se quede con cita, pero que Dios trate con su corazón. Sí. No, ya. El problema es que obviamente los padres están Contentos. pues libres, ¿no? Cada quien también haciendo su vida. Están divorciados, separados, pero se llevan muy bien. Ah, sí. ¿Hasta dónde, mis amados? Lo peor es que estas son maldiciones que persiguen hasta la eternidad. A las generaciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Entonces nosotros tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No para condenar al mundo. No somos nadie para condenar al mundo. Pero sí para dar luz, ejemplo, alumbrar el camino. Es que ya me quiero divorciar. Si tu marido consiente en vivir contigo, quédate. No lo dejes. Si quizá él venga a salvación. Y lo mismo para el varón, dice, porque lo aplica para hombre y para mujer. Si la mujer consiente en vivir contigo, no la dejes. Si quizá esta mujer sea salva. Entonces, amados, de verdad, sonaba muy difícil. No cometerás adulterio, bríncatelo, porque ese no es mío. Podemos estar en las estaciones previas. Y a lo mejor nunca lleguemos al adulterio consumado, como lo llaman civil y legalmente. Pero Las estaciones. delante de Dios Sí. ya estamos encarrilados. Sí. Delante de Dios ya vamos para allá. Y algo tan triste es verlo manifestado en nuestros hijos. Sí. Verlo manifestado. Ya en nuestras generaciones nos preocupábamos por nuestros hijos, ¿no? Pero las nuevas generaciones Y luego vemos a los multiplicadas en el sur. hermanos, oremos. De verdad son motivos de oración. Sí. Como Habacuc, ten misericordia en medio de tu juicio. ¡Auch! Ajá. El juicio va a caer, Pues pero ya. nuestro clamor es ten misericordia. Habacuc es el libro. Habacuc 3 es la oración de Habacuc. Sí. Ten misericordia en medio del juicio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso nombre, santo, hermoso, sin igual, Señor, que trae bálsamo, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque de verdad podemos confrontarnos con tu palabra y con la realidad en la que vivimos. Señor, de verdad hemos pecado contra ti. Perdónanos, Dios, nuestras generaciones, nuestros antepasados y aún los que nos siguen, Señor, han pecado contra ti. Hemos pecado contra ti. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra, Dios. Aún tenemos vida y tenemos esperanza. Y, Señor, anhelamos de verdad ser esos hijos sanos, sabios y santos. En el nombre de Jesucristo, Señor, y en forma especial en este tema, te ruego, Señor, que sanes nuestra sexualidad, Señor, en forma personal, todo trauma, toda negación, todo desprecio, Señor, a nuestro propio cuerpo, todo aquello, Señor, que pueda atentar contra una comunión perfecta con nuestro esposo, todo aquello, Señor, que nos haya distanciado, toda privación, Señor, de ese placer que tú programaste, Señor, que tú diseñaste para nosotros. Padre, queremos, Padre, honrarte a través
hacer un buen uso, Señor, de lo que nos has dado, este cuerpo, esta alma y este espíritu. En el nombre de Jesús, límpianos, lávanos, y como dice Colosenses, Padre, que hagamos llenos de ti, llenos de Jesucristo, que ese Cristo dentro de nosotros, Señor, nos haga manifestarnos haciendo morir toda obra terrenal, toda obra carnal, todo impulso, Señor, que no proviene de ti, que ya no es parte de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús, límpianos, sánanos y haznos, Señor, como estas mujeres, como las ancianas que tú decías, que enseñen a otras mujeres a amar a sus esposos, como hemos de enseñar. Señor, sí, aún necesitamos ser lavadas y limpiadas. En el nombre de Jesús, trata con nosotros, con nuestra vida, restaura aún nuestro matrimonio, nuestro corazón, y seamos, Dios, que luchemos por esa pureza que tú ya has alcanzado para nosotros y la trajiste a través de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, precioso Salvador, envía tu Espíritu Santo, Padre, para que esa pureza, ese fuego del cielo, Señor, nos purifique, nos vivifique, Señor, y nos dé testimonio en todo momento de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.